A esta hora comienza un programa de economía y educación financiera. Diego Sánchez y Romina Capetillo comparten información útil para hacerte la vida un poco más fácil. ¿Cómo son las finanzas del futuro? ¿Cuál es el impacto de la tecnología? ¿Qué considerar al momento de manejar un presupuesto? En Tele 13 Radio y tele13radio.cl comienza El Fin del Dinero. Un programa para actualizar en fácil tu salud financiera. Presenta Mercado Pago. 2 de la tarde en punto, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a El Fin del Dinero en Tele 13 Radio, como siempre, junto a Mercado Pago. Educación financiera, media hora, de 2 a 2 y media de la tarde, y como siempre junto a mi compañera Romina Capetillo. ¿Cómo estás, Romina? Todo muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, Qué bien, bueno. feliz. Estamos a puertas de llegar al mes de aniversario, nuestro Sí. primer mes con este programa en el cual intentamos bajar la información, enseñar y aplicar la educación financiera para todos nuestros radioescuchas. Exactamente, 8 de julio fue nuestro primer programa y hoy día, hace 5 años, no, mentira, no tengo otra hija de cumpleaños. No, Hasta la próxima semana. A propósito de que estamos a puertas de cumplir un mes, me tiene motivado que hoy día vienen don Alejandro Puente, coordinador buen del invitado. mercado de capitales del Ministerio de Hacienda. Es de esperar que sea la primera de muchas invitaciones para integrantes del Ministerio de Hacienda para poder bajar en fácil no solamente temas específicos, sino también temas que la gente quiere saber y aprender. De todas maneras, aparte que Hacienda tiene un rol importante también con la ciudadanía, Sí. así que es bueno entender cuál es el funcionamiento, cómo impacta a las personas, así que muy buen invitado el día de hoy. De todas maneras, miércoles 7 de agosto, como siempre, saludamos a Andrea Rivera. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, ¿Cómo ha estado la mañana? aquí con harta actividad, bastantes temas que están surgiendo y que están completando la agenda informativa de nuestro país. Nos quedamos entonces, Andrea, con los titulares de las noticias más importantes del día. Las acciones de CAP se dispararon más de un 8% en la Bolsa de Santiago tras el sorpresivo anuncio de la siderúrgica Huachipato de suspender sus operaciones al no lograr la sostenibilidad del negocio. Los trabajadores apuntan a CAP por la suspensión de estas operaciones y el presidente del sindicato número 1 de Huachipato, Héctor Medina, dijo que pedirán a la empresa seguir conversando y aseguró que van a luchar hasta el final. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció un acuerdo con parlamentarios del oficialismo y de la oposición para la tramitación de la reforma de pensiones, que consistirá en que la Sala del Senado autorice a la Comisión de Trabajo a discutir en general y particular el proyecto del gobierno para que la tramitación de la reforma concluya a más tardar en el mes de enero del 2025. El presidente Gabriel Boric calificó de grave e inaceptable y también de irresponsabilidad las empresas eléctricas que mantienen por sexto día a miles de hogares sin suministro de luz. El mandatario insistió en que hay inexcusables incumplimientos en los plazos de reposición. Boric pidió empatía a las compañías eléctricas y adelantar las compensaciones a sus clientes. Además, solicitó al ministro de Energía revisar la concesión de Enel. Argentina reconoció oficialmente el triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de Venezuela. En un comunicado difundido por la Cancillería, condenaron los cargos penales contra el candidato presidencial ganador y la principal líder de la oposición. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Andrea, que tengas una muy buena tarde. Igual para ustedes. Que esté muy bien. Antes de saludar y presentar a nuestro invitado, como siempre, Romina Capetillo trae un tema para abrir esta jornada de día miércoles. Sí, pasa que el viernes pasado y este lunes también la bolsa de Estados Unidos cayó y tú sabes lo que pasa en Estados Unidos nos afecta también a nosotros. A todos. Índices como el Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq cayeron y esto ocurrió debido a que principalmente Japón subió sus tasas, entonces eso obviamente mueve el mercado. Y en Estados Unidos también ocurrió debido al aumento del desempleo. Entonces el inversionista un poco se asusta, ¿verdad? Por otro lado también los inversionistas que ya venían invirtiendo hace rato aprovecharon de tomar utilidades, ¿verdad? Antes de que comenzara a bajar. ¿Por qué? Porque también la bolsa de Nueva York venía creciendo mucho este último tiempo. Pero bueno, como siempre, estos ajustes
es normal que ocurran también. Cuando uno invierte en el mercado de acciones, en el mercado de ETFs, etcétera, es normal que el mercado se mueva, que tenga estos ajustes, y algunos expertos dicen que en los próximos 2 meses debería esto volver a normalizarse. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante de esta noticia y qué es lo que quiero hablar yo ahora? Es primero entender lo que estamos haciendo cuando estamos invirtiendo, y el mercado fluctúa, el mercado es variable, ¿ok? Entonces no hay que llegar y asustarse. El problema es que la gente se asusta, igual saca sus inversiones porque ve que todo el mundo está rescatando su dinero, entonces al final es como que ocurre esta sensación de, si todos lo están haciendo, entonces yo también lo tengo que hacer, y eso hace que obviamente el mercado caiga más. Por otro lado, hay inversionistas que aprovechan estas caídas y dicen, bueno, vamos a invertir más porque estamos con precios de descuento, ¿verdad? Esto lo hemos hablado, Romina, finalmente tiene mucho que ver con tu perfil de riesgo también y tu nivel de inversionista. Porque hay inversionistas que están acostumbrados, saben que existen estos ajustes, que están estas oportunidades, pero hay otros que tal vez tienen un perfil más conservador para invertir, y cuando vienen este tipo de situaciones quedan medio descolocados. Y tal cual como tú le dijiste, los inversionistas que ya conocen cómo se comporta el mercado, ven estas caídas como una oportunidad de comenzar a invertir. Entonces, lo importante de esto es entender que, como te decía, la bolsa funciona así, y por ende es súper importante responder estas 4 preguntas antes de invertir. ¿Cuáles son las 4 preguntas? Lo primero es ¿para qué quiero invertir? Y esto tiene que ver con el objetivo. No es lo mismo invertir para tu jubilación, que invertir para la educación de tus hijos, que invertir para cambiar el auto, ¿cierto? Hay distintos vehículos de inversión, instrumentos de inversión que te van a llevar a cumplir dichos objetivos que van a ir variando. La segunda es cuánto tiempo tendré mi dinero invertido, y esto tiene que ver con el plazo, porque tampoco es lo mismo invertir a 20 años pensando en tu jubilación versus invertir a 1 año para tus próximas vacaciones o a 1 mes para un objetivo súper específico. Se puede, hay instrumentos para distintos plazos, pero es importante saber que hay distintos caminos. La tercera pregunta es cuánto dinero tengo o cuánto dinero necesito para invertir. Y esto es el capital. Si bien hoy día puedes invertir desde 1.000 pesos en fondos mutuos, hoy día también puedes invertir desde $5 en distintas acciones de Estados Unidos, no es lo mismo contar con 500.000 pesos, con 5 millones de pesos. Si quiero invertir en el rubro inmobiliario, necesito el pie. Entonces también es importante conocer cuál es tu capital. Y evidentemente, a mayor capital, mayores posibilidades vas a encontrar. Y por último, ¿cuánto estoy dispuesta a perder con tal de ganar? Y esto tiene que ver, como tú bien decías, con el perfil de riesgo. ¿Hasta dónde yo voy a arriesgar con tal de ganar? O más básica la pregunta aún. ¿Estoy dispuesta a perder con tal de ganar? Quizás no estoy dispuesta y quizás me quedo feliz en mi depósito a plazo, ¿cierto? 4 preguntas, 4 factores: el objetivo, el plazo, el capital y el perfil de riesgo. Exactamente. Y algunas recomendaciones. Primero, nunca inviertas si no tienes ahorros. Es demasiado riesgoso, sobre todo invertir en la bolsa, que se mueve bastante, que como vemos de una semana para otra, de un día para otro, los números cambian. Así que nunca inviertas si no tienes ahorros. Nunca inviertes en lo que no entiendes. Si hay algo que no entiendes, mejor réstate. Es importante conocer el instrumento donde estamos ingresando nuestros ahorros. Nuestra inversión finalmente es nuestra responsabilidad. Y por último, comienza de a poco, desde lo más conservador, y así vas avanzando hasta lo más arriesgado, porque si llegas de una a invertir en acciones, evidentemente que a la primera baja vas a rescatar tu dinero, vas a materializar la pérdida y probablemente no sigas invirtiendo. Así que ahí estarían las recomendaciones. Se toma nota entonces, son las 2:08 de la tarde. Estás escuchando El Fin del Dinero por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Muchas gracias por venir de manera presencial. Don Alejandro Puente, coordinador del mercado de capitales del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo está, Alejandro? Muchas gracias por venir a Tele 13 Radio. No, gracias a ustedes. Encantado de estar acá para hablar de los temas que les interesan. Destacada trayectoria también docente, experto, estaba muy atento a las recomendaciones que da Romina para en cuanto a la inversión. Varios temas específicos, Alejandro, que queremos conversar contigo, entre ellos el proyecto de deuda consolidada. Sabemos que eres experto, te hemos visto en seminarios hablando también del ecosistema fintech, que es un tema que nos apasiona, pero quisiera partir esta conversación de un tema más general, sobre todo porque es un programa de educación financiera para que la gente pueda entender en fácil, y tiene relación con el rol del Ministerio de Hacienda. Hay una frase coloquial que uno escucha y que uno ya la da por hecho, que habla de que el ministro de Hacienda o Hacienda maneja la billetera del presidente de turno. No sé si tú nos podrías decir qué tan certera es esa explicación, cuál es el rol para que la gente pueda entender un poco de Hacienda y partir de esta conversación, Alejandro. Bueno, el Ministerio de Hacienda, la verdad es que en el caso chileno es bien importante, habría que decirlo. Si uno compara con instituciones similares, ministerios de economía en otros países, a veces están
más repartida Perfecto. la función. En el caso de Chile, el Ministerio de Hacienda tiene varias funciones bien importantes y hay varios servicios fundamentales para el funcionamiento de una economía. De partida está el Servicio de Impuestos Internos, que recaba los ingresos que permiten financiar el presupuesto, y está también la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto, que es la que de alguna manera controla ese gasto y elabora el presupuesto que define hacia dónde van a ir esos gastos. Está también la Tesorería General de la República, y está, por ejemplo, la Subsecretaría de Hacienda, que tiene una serie de coordinaciones. Yo soy uno de los coordinadores de estas coordinaciones, pero así como hay una coordinación de mercado de capitales que se ocupa de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del mercado de capitales, de las leyes que de alguna manera escribimos o reformamos, actualizamos sobre el funcionamiento del mercado de capitales, como la que mencionaba recién, el registro consolidado de deuda, la ley FinTech de esta nueva industria que está surgiendo, la ley de resiliencia del sistema financiero, pero hay otras coordinaciones que se ocupan de, por ejemplo, la coordinación macro, de hacer las proyecciones del crecimiento de la economía, cómo va a ir la inflación, cómo se van a comportar distintos indicadores que son importantes para la elaboración del presupuesto. Y hay una coordinación micro, legislativa, tributaria. Entonces el Ministerio de Hacienda tiene varias funciones. Ahora probablemente la que todos conocen, la más importante, es recaudar los impuestos y después hacer el presupuesto con el que se gastan esos impuestos a través de los servicios de estos que comentaban, que es una función fundamental para el funcionamiento de una economía, en la medida que entendemos que todas las economías requieren un Estado que cumple ciertas funciones. Claro, y finalmente esa recaudación y después esa distribución tiene que ver también mucho con las necesidades que puede ir teniendo la ciudadanía, ¿cierto? Exactamente. Oye, Alejandro, uno de los temas es esta ley que por fin ve la luz, que venía hace bastante tiempo, que es la consolidación de deudas. Quería que nos cuentes un poco de qué se trata y cómo esto va a ayudar a las personas finalmente. Bien, efectivamente, esta es una ley que tenía ya unos cuantos años, más de una década de tramitación. Sí. Y cumple una función muy relevante desde el punto de vista de consolidar la información de deudas de las personas. Esto se hacía anteriormente, pero esta ley que se aprueba tiene varios cambios respecto a la normativa que existía anteriormente. El primero de los cambios es que amplía el perímetro de información sobre deudas que recaba la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. Esto quiere decir que, si bien es cierto, antes habían varios tipos de instituciones financieras que entregaban su información a la CMF, y esta se ponía a disposición del público en una plataforma como la que existe actualmente, Conoce tu Deuda. Ahora se agregan otros intermediarios financieros que no estaban en esta plataforma de deuda, y en ese sentido es que se amplía la información disponible sobre deudas de las personas. Eso es tal vez uno de los aspectos más relevantes, pero otro aspecto muy importante es que anteriormente la información que se compartía era esencialmente información negativa de las personas, vale decir, atraso en el pago de sus deudas o incluso quiebra de estas personas en sus operaciones financieras. Y ahora se incluye también información positiva, y al incluirse información positiva tenemos una información mucho más amplia con respecto al comportamiento de las personas respecto a sus finanzas, no solamente sus deudas y que fallaron en el pago de sus deudas, sino que más bien cómo van cumpliendo con sus compromisos en todo el sistema financiero. Y esto, por supuesto, tiene implicaciones muy positivas desde el punto de vista de que, en la medida que las instituciones financieras conocen la información de deuda de las personas, tienen mejores
elementos para poder determinar entregarle crédito a esta persona y en mejores condiciones. Si nos vamos a una situación extrema donde las instituciones financieras tuviesen que, a la hora de responder a una solicitud de crédito, no tener ninguna información respecto al solicitante, probablemente estaría mucho más restringido el crédito y se le entregaría esencialmente a gentes de muy alto patrimonio que tienen cómo demostrar que van a poder pagar esos créditos. En cambio, ahora con este registro de deuda que tiene información no solo negativa sino positiva y mucho más amplia de las instituciones financieras que reportan a este registro de deuda, bueno, favorece mejores condiciones financieras, mejor inclusión financiera. Claro, como premiar al buen pagador, claro, ¿cierto? Un poco y también fomentar la educación financiera, que creo que es fundamental en nuestra sociedad. Sí, estamos con Alejandro Puente, coordinador del mercado de capitales de Hacienda, con respecto a eso, cuando uno muchas veces habla de información, de que pueden acceder. ¿Quiénes pueden acceder? Se requiere el consentimiento, porque muchas veces genera cierta suspicacia eso de que puedan acceder a la información de uno. ¿Cómo es el sistema? Bien, bien importante esa pregunta, porque una de las cosas que a veces se dice es que efectivamente puede ser mal utilizada la información que está a disposición de las personas. Ahora, aquí es importante decir que con respecto a la información negativa, no se requiere consentimiento de las personas para poder acceder, porque uno debiese esperar que la gente no esté dispuesta a decir que no pagó sus deudas. Y hay otro bien que es importante cuidar con respecto a la información negativa, que es la estabilidad del sistema financiero y el buen funcionamiento del sistema financiero. En ese sentido, siempre ha habido acceso a la información negativa sin consentimiento de los deudores. En cambio, con respecto a la información positiva, sí se considera importante el que exista consentimiento de las personas para que, por ejemplo, no sean bombardeados con ofertas los que parecen atractivos desde el punto de vista de su comportamiento de pago. Y si bien es cierto, en esto hay alguna discusión y mucha gente dice, bueno, pero ¿para qué pedir consentimiento sobre algo que más bien beneficia al consumidor de productos financieros? La verdad de las cosas es que en general en los distintos proyectos de ley que se han venido aprobando recientemente, la noción del consentimiento es bien importante. Y esto no solamente es válido para el registro consolidado de deuda, sino que también en la ley FinTech y particularmente en el capítulo respecto a finanzas abiertas, donde una de las características que tiene esto de las finanzas abiertas es que las distintas instituciones pueden conocer la información de los distintos consumidores y participantes del sistema financiero para ofrecerle alternativas de productos y servicios financieros. Pero el acceso a esa información de las personas también se establece que debe ser con consentimiento. Y lo mismo con la ley de datos personales que está actualmente en tramitación. También la noción del consentimiento es clave y la idea es tener como de alguna manera homogeneidad en el tratamiento de la información de las personas, no solamente financiera. Claro, a mí me parece perfecto que esté que en el fondo que puedan acceder a estos datos para que finalmente te lleguen ofertas o promociones que puedan interesarte y no llenarte de correos, ¿cierto? Que a veces, muchas veces molestan, ¿verdad? Sí, pero ahí el punto de lo que dice Alejandro es que tú tienes o tú debes tener la decisión, en el caso de una información positiva, si estás dispuesto a que se sepa para que te lleguen lo que necesitas y no algo que no te pueda servir. Oye, Alejandro, esta es una pregunta que a mí me han hecho bastante en mis redes sociales desde que en el fondo se llegó a este acuerdo, ¿verdad?, que iba a estar la deuda consolidada, que es el temor a que las personas, por ejemplo, o que baje el acceso al crédito debido a que se va a ver reflejada toda la deuda en el sistema. Porque sabemos que hay deuda que no se ve hoy día, como por ejemplo la deuda automotriz. Entonces, ¿qué han visto ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, efectivamente ese es uno de los argumentos que han esgrimido muchos que no estaban muy convencidos de la conveniencia de tener este registro de deuda. Pero
efectivamente una de las cosas buenas que tiene este registro de deuda es que la gente puede consultar la información de sus deudas y saber hasta qué punto se están expuestos a una carga financiera muy grande. Y más bien lo que habría que decir con respecto a esa preocupación es que, por otro lado, ayuda a que las personas no se endeuden en exceso y de alguna manera acepten cualquier oferta que parece atractiva, pero que realmente implica una carga financiera insostenible, que tarde o temprano les va a impedir el acceso. A lo mejor en el corto plazo pueden tomar un crédito adicional, pero a largo plazo pueden dañar de forma sustancial su posibilidad de participar del sistema financiero. Ahora, a todo esto habría que reiterar que la información negativa actualmente es posible acceder a ella, o sea, antes incluso de la ley del registro consolidado de deuda, es decir, que no cambia esa condición de que se conoce la deuda de las personas y por lo tanto no es que con esta ley se va de alguna manera a exponer la posibilidad de las personas de acceder al crédito. Claro, estamos conversando con Alejandro Puente, coordinador del mercado de capitales de Hacienda. Un par de cosas con respecto a lo que tú decías y ligándolo con lo que es la educación financiera, la importancia, porque hay que distinguir entre deuda y sobreendeudamiento. La deuda, somos un país sumamente bancarizado, lo cual tiene sus cosas buenas y te lleva a otras consecuencias cuando las personas no tienen, tal vez la cultura o por distintas razones no logran manejar esto. ¿Cuál es la percepción que tienes tú o que tienen ustedes desde Hacienda con respecto a la realidad hoy día del chileno? Y particularmente lo llevo a la educación financiera y al sobreendeudamiento. Sí, bueno, eso es importante, la distinción entre la deuda y el sobreendeudamiento. Claro. Porque efectivamente las deudas per se no son negativas, al contrario, si uno ve las estadísticas para distintos países, los niveles de deuda, de endeudamiento de las personas son mucho mayores en los países más desarrollados. Pero aquí lo importante es que sean deudas realmente sanas, en el sentido de que puedan ser servidas por los endeudados. Y ahí vamos al otro concepto que es más bien el de sobreendeudamiento. Entonces, el que las personas estén sobreendeudadas, que el tamaño de su deuda respecto a sus ingresos, que esto se conoce como la relación deuda-ingresos, no sea excesivo, o que la carga financiera, vale decir, cuánto de su ingreso tienen que destinar al servicio de sus deudas, no sea tampoco excesivo. Y efectivamente, en el caso de Chile, esos indicadores, si lo vemos en términos agregados, no son tan malos. No. Pero, sin embargo, hay determinados segmentos de la población que están muy, muy sobreendeudados. Si vamos probablemente a quintiles de más bajos ingresos, los niveles de sobreendeudamiento pueden ser relativamente altos. Y por niveles altos estamos hablando que destinen más del 50% de sus ingresos mensuales al servicio de sus deudas. Y en ese sentido es que estamos, de alguna manera, llevando adelante distintas políticas que apuntan a reducir esa exposición al sobreendeudamiento. Entre ellos el registro consolidado de deuda, pero también hace poco una deuda precisamente, o un instrumento para reducir el sobreendeudamiento, que es este nuevo programa FOGAES, ¿no? Sí. Que de alguna manera Fondo de Garantía del Estado. Que permite, exacto, el FOGAPE es el Fondo de Garantías de Pequeñas Empresas, el FOGAES es Fondo de Garantías Especiales, que es este nuevo programa en base al cual se creó estos instrumentos como los de apoyo a la construcción, ¿no? El FOGAES Construcción o el FOGAES Vivienda, pero más recientemente en este proyecto de ley que busca precisamente mitigar el sobreendeudamiento, se creó este Fondo de Garantías para Personas Sobreendeudadas, que de alguna manera le entrega recursos o le entrega garantías a las personas sobreendeudadas para que puedan reprogramar sus deudas.
Claro, y que finalmente el sobreendeudamiento no solamente pega en lo económico, lo hemos conversado también en el programa, es algo que te afecta emocionalmente en el rendimiento de tu trabajo y en un montón de otras áreas también. Entonces, es un tema que preocupa y que hay que tratar siempre de evitar caer ahí en ese sobreendeudamiento. Alejandro, tú comentabas hace poco sobre el sistema de finanzas abiertas. ¿Podrías contarnos a grandes rasgos de qué se trata? Sí, bueno, este tal vez es uno de los aspectos más relevantes de la ley FinTech, porque la ley FinTech tiene distintos aspectos. Uno de ellos es precisamente el que se registren las empresas FinTech y que de alguna manera con su registro deban cumplir ciertas condiciones de operación. Aquí hay que decir que más allá de que no teníamos una ley FinTech, había un conjunto de empresas que estaban funcionando, sí. Pero con todos los riesgos que esto implica, más allá de que son emprendimientos en muchos sentidos positivos, bueno, Sí. había riesgos asociados a no tener un registro y unas ciertas condiciones de operación de estas empresas. Ahora, otro módulo, y como decía, bien importante, es el módulo de finanzas abiertas, o el capítulo relativo a finanzas abiertas de la ley FinTech, que tiene que ver con la posibilidad, como mencionaba hace un rato, de que las personas puedan compartir su información financiera, no solamente con la institución financiera, Claro. el banco, del que son clientes, sino que con cualquier otro operador del mercado, ya sea fintech o instituciones financieras tradicionales como los bancos, cooperativas, etcétera. Entonces, al permitir el acceso a esa información, eventualmente pueden recibir ofertas más atractivas y más adecuadas a lo que ellos quieren de productos y servicios financieros. Ahora, ¿por qué se tiene que hacer una ley para que esto sea factible? Bueno, porque, como se podrán imaginar, muchos de los actores tradicionales podrían no querer compartir su información en la medida que tenían un conjunto de clientes suficientemente grande que podrían sentirse cómodos con su actual situación y no querer tener competencia de nuevos actores, por ejemplo, empresas fintech con a lo mejor menores costos y por lo tanto algunos productos. Pero afortunadamente la experiencia del caso chileno ha sido positivo en el sentido de que, si bien es cierto, hubo resistencia en algún momento de algunos actores Sí. respecto a avanzar en esto particularmente en esto de las finanzas abiertas, finalmente distintos actores del mercado entendieron que esto es indetenible, que es mejor tener normativa, y para que esto realmente funcione se requieren una serie de cambios bien importantes en cómo operan estas empresas. Por ejemplo, para poder compartir la información tienen que establecerse de alguna manera normas de tipo técnico, esto que se llaman las APIs, que son los algoritmos de acceso o los sistemas de comunicación, de interoperabilidad entre las distintas instituciones. Y por eso que la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, está actualmente en el proceso precisamente de definir, de poner en consulta. Ya incluso se han aprobado varias de las normas que tienen que ver no solamente con la ley FinTech, sino que particularmente con el sistema de finanzas abiertas. Pero esencialmente es que se pueda compartir con consentimiento de las personas la información financiera para que puedan recibir otras ofertas de productos y servicios financieros. Certeza jurídica necesaria para seguir avanzando en un rubro, una industria que sigue avanzando de manera exponencial. Alejandro Puente, coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, le queríamos agradecer que haya venido acá al Fin del Dinero. Esperemos que sea la primera de muchas invitaciones para conversar distintos temas. En octubre se viene el mes de la educación financiera también, así que, Alejandro, muchas gracias por haber estado acá en Tele 13 Radio. No, encantado. Brevemente, ¿Sí? Una de las cosas que se viene precisamente relacionado con el mes de la educación financiera es la Estrategia Nacional de Educación Financiera, que a fines de agosto probablemente vamos a dar a conocer. Cuestión que es bien importante porque Chile es uno de los pocos países de la región que no tiene una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Entonces, esa estrategia incluye
la actualización de la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Pero ya Las puertas abiertas del Ya. fin del dinero para que aprovechemos también de visibilizar esos temas. Muchas gracias, Alejandro, por haber venido. encantado. Son las Gracias a ustedes. 2:29 de la tarde.